con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y la denominada Liga Azul del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dio marcha atrás y reconoció a Roberto Romero como superintendente de bancos como la máxima autoridad de la institución. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el doctor Hernán Ulloa, expresidente destituido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre lo que ocurre al interior de este organismo, que muchos aclaman, muchos piden, insisten en que desaparezca. Creo que los ciudadanos también están en sintonía con esas propuestas y ahora con muchas más razones. Doctor Ulloa, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Cómo está, Fausto? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la ciudadanía que nos está escuchando. Gracias por la invitación. Gracias nuevamente. Estamos presenciando un poco más de lo mismo. Usted también lo vivió, usted también fue parte de esto que ya parece que la gente está cansada. Un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social donde no debería estar la política, pero creo que está más presente que nunca. El Consejo de Participación Ciudadana tiene muchos problemas, indudablemente, pero es debido a factores que desde el origen causan estos inconvenientes. Y lo dije cuando era candidato al Consejo de Participación, cuando fui consejero, cuando fui presidente. El problema está, y yo lo viví, por cierto, es que en el momento en que te candidatizas, tú puedes recibir el apoyo, o mejor dicho, se recibía el apoyo libremente de los partidos políticos y de líderes políticos. Recuerde que también existía en aquel momento la famosa polla electoral, que se practicó también en esta elección de los consejeros, pero ya de una forma tan descarada, en que conformaron una famosa Liga Azul y fueron auspiciados y salieron en propaganda o spots publicitarios para las redes sociales con el líder de ese partido. Entonces ya existe un precedente. Después de tanto tiempo, después de tantas quejas, después de tantos incidentes, el Tribunal Contencioso Electoral finalmente dictó una sentencia que viene a ser un precedente judicial electoral, donde establece claramente que tú, siendo candidato a consejero del Consejo de Participación, no puedes ser auspiciado por ningún partido político. ¿Cuál fue el efecto? La destitución de un presidente. ¿Cuál debería ser el siguiente efecto? La destitución de los consejeros que fueron parte de ese equipo, porque todos fueron parte de la famosa liga que el día de hoy está provocando desmanes y desestabilizando la administración pública en general. Una Liga Azul que no ha reparado en tomar decisiones polémicas, por ejemplo, lo ocurrido el pasado miércoles respecto de la designación de superintendente de bancos. Raúl González lo quisieron ratificar como superintendente de bancos, a pesar de haber una sentencia de la Corte Constitucional que de manera expresa dice que constituye ya una reparación como tal, y lo que es peor, también se dieron la molestia de designar a Roberto Romero para que ocupe la superintendencia desde el 2027 en adelante, algo que no tenía ningún tipo de sentido, lógica, mucho menos respaldo jurídico. ¿Cómo interpretar esto? Quizá esta desesperación por ya ser parte de esta mayoría, por ejercer el poder. Bueno, voy a repetir lo que he mencionado en otros medios. Esto pienso que fue simplemente un tubo de ensayo para algo mucho más grande. Yo pienso que querían ver cómo les iba. Dispuestos a desestabilizar la administración pública, si estaban dispuestos a desconocer dictámenes vinculantes emitidos por la Procuraduría General del Estado, si estaban dispuestos a desconocer o a interpretar a su modo las sentencias de la Corte Constitucional, a mí no me cabe la menor duda de que este equipo, que viene con una alineación política completamente definida, venía a buscar la cabeza de la fiscal general. ¿Cómo? Porque es la única autoridad que en este momento está próximo a vencer su periodo. Y tanto la ley orgánica y también este dictamen del Procurador General del Estado establecen claramente de que cuando el Consejo de Participación no ha designado a la autoridad principal, estas autoridades deben continuar prorrogadas en sus funciones. Pero aquí lo dice una ley orgánica de forma precisa. Entonces, yo creo que esto fue, le digo, un tubo de ensayo. Como le salió mal la jugada,
pidieron reconsideración, hicieron un alboroto dentro del Consejo, dentro de una sesión extraordinaria donde previamente va con un punto específico, ingresaron otros puntos, cambiaron el orden del día, algo que no se puede hacer mediante el reglamento y mediante la ley, pero lo hicieron. Bueno, trataron de enmendar un poco la situación y finalmente con sus amigos en la asamblea, seguramente le han dicho, oye, la única forma de salvarnos es que posesiones a Roberto Romero. Y eso pasó el día de hoy. Pero ya le digo, como un tubo de ensayo de algo más allá. El momento en que la fiscal hubiera fenecido su periodo, yo le aseguro que si nadie hubiera reclamado de esta arbitrariedad que se dio dentro del Consejo de Participación Ciudadana, el siguiente paso era designar a dedo un reemplazo para la fiscal general hasta que el Consejo termine continuar, o sea, termine de designar a la autoridad mediante el concurso correspondiente. Ahora, en buena hora eso no se ha dado. Esta resolución entonces era un poco para saber cómo les iba tomando estas decisiones polémicas, sin duda, y la consecuencia, o tienen dos consecuencias en este punto: la posible destitución por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional por un lado, y la otra, ya una investigación en curso por parte de la Fiscalía General del Estado. Ninguna de las dos es menos preocupante, o al menos debería moverlos a los denominados Liga Azul. Bueno, son tres. Por un lado tienen el frente del Tribunal Contencioso Electoral, que está pendiente de tomar decisión respecto ya se lo habían armado antes. Por otro lado, la Corte Constitucional respecto del incumplimiento de su sentencia. Y yo entiendo que la Corte, si en nuestro caso, que nosotros no designamos a un vocal de la Judicatura porque nosotros teníamos conocimiento de que personas vinculadas con el crimen organizado y estos casos que salieron posteriormente de Metástasis y Purga iban a ir infiltrados en estas ternas y aún así nos destituyeron, pues yo creo que en este caso, por un principio de igualdad y respeto al país, tienen que tomar una decisión similar, que es la destitución ante el incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. Entonces esto es muy grave, ¿no? Hay demasiados cálculos políticos en esto, y esto me refiero concretamente a lo que usted menciona como esta tercera consecuencia, que esto ya venía de antes, es la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, de la cual se ha esperado demasiado. También se había esperado lo suficiente respecto de la supuesta aclaración y ampliación por parte de la Corte Constitucional. ¿Hay mucho cálculo político allí? Bueno, yo creo que estas instituciones que yo considero serias, a pesar de que, ya le digo, me pareció muy injusta cierta decisión, pero existe también una cantidad de casos que resolver que también tienen importancia y relevancia. Entonces, entiendo que por ahí va quizás ciertos atrasos que si bien es cierto, afecta la institucionalidad del país, pero bueno, todavía creo que estamos a tiempo en que ellos tomen de decisión como organismos de control. Sobre todo el TCE, ¿no? El TCE también tiene esta deuda porque si ya tomó una decisión respecto de una persona y otras personas se encuentran en la misma circunstancia, pues simplemente por un sentido de estricta lógica, pues debería aplicarse la misma sanción. ¿Es el fin de la Liga Azul en el Consejo? Debería. Legalmente está totalmente justificado para que eso se acabe. Ahora, esperemos que los nuevos consejeros que suban, pues no vengan con un lineamiento político y cumplan sus actividades de forma técnica e independiente, como lo merece el Consejo de Participación. ¿Y será de entonces ir revisando los perfiles de quienes asuman ya el reemplazo? Por supuesto, es el trabajo justamente de los medios de comunicación, ir revisando los perfiles, ir analizando un poco su actividad en el libre ejercicio, en lo privado, para ir conociendo un poco más el perfil de estas personas que van a sentarse como consejeros. Deberíamos entonces, con esto cierro, doctor Ulloa, insistir en la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tomando en cuenta todo esto que ha ocurrido en su momento también, cuando usted estuvo al frente, estas pugnas por la designación de autoridades. Hoy por hoy está pendiente y creo que es uno de los principales botines, al menos está claro y es evidente, la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado. Creo que eso es a donde apuntan muchos de estos grupos políticos, con intereses también evidentemente en el sector justicia. El Consejo de Participación ha sobrevivido a 2 consultas populares. El pueblo ha dicho que no desaparezca el Consejo de Participación. Entonces hay que sobrevivir con el Consejo de Participación. Hay que reestructurarlo. Primero, con este antecedente del TCE, no se debe permitir que ningún partido político venga a auspiciar candidaturas de los consejeros. Luego, el Consejo de Participación, los consejeros están fácilmente al alcance del poder político.
¿cómo es posible que con 70 votos estos chantajistas, sinvergüenzas de la Asamblea, que obviamente siguen lineamientos políticos y si uno no se encarrila al criterio de ellos, viene el chantaje, vienen las convocatorias y vienen los juicios políticos? Entonces, eso de ahí también es necesario blindar al Consejo de Participación. Tercero, los procesos de designación de autoridades son realmente imposibles de concretarlo. Mire el tema del Contralor, 3 años prorrogados. Mire el tema del Defensor Público, 4 años prorrogados. No hay derecho para que existan prórrogas en las instituciones del Estado. Entonces, tiene que existir un mecanismo que sea mejor elaborado con la participación de algunas otras autoridades o poderes del Estado para que se acaben las pugnas. Y completando esta idea, finalmente, oiga, el problema aquí es que la famosa Asamblea Nacional, a través de ciertos sujetos extorsionadores y chantajistas, son los que causan problema al Consejo de Participación. Entonces, no se puede trabajar con tranquilidad. Pero si el Consejo de Participación, como a manera de sedazo, elige los mejores perfiles y finalmente, luego de elegir a la persona proba, a la persona independiente, a la persona idónea que puede ocupar esos cargos, se remite una terna a la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional se va a ver obligada, constreñida, a elegir a elegir a la autoridad de esa terna. Pero por lo menos ya se pone un candado y por otro lado ya no va a existir la pelea entre Asamblea y Consejo de Participación. Esas son mis ideas como expresidente del Consejo de Participación Ciudadana. De ahí buscar una eliminación es otro desgaste, es posible que nuevamente el Consejo no sea eliminado, entonces hay que pensar en una reestructuración de la entidad, porque existen funciones nobles, como las veedurías ciudadanas, que vienen a ser una especie de contraloría social. Donde también se ha permeado la política. Doctor Ulloa, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Habrá que ver qué ocurre con este polémico Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nuevamente, gracias. Gracias a ustedes, a sus órdenes. Pasen bien. El doctor Hernán Ulloa, expresidente destituido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre este organismo en medio de la polémica. También un detalle que creo que es importante también apuntar a nuestros oyentes. En 2 días ya se produciría la prórroga de los vocales del Consejo de la Judicatura y aún no están ni siquiera integradas todas las ternas de las 5 fuentes que deberían nominar. En 2 días, el 29, terminan las funciones los vocales del Consejo de la Judicatura, entrarían en una prórroga. Otro de los problemas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Notimundo.